Lo que se dio la semana pasada, cuando se cerró el ciclo de presentación de proyectos del Pacto Agrario, además con una participación impresionante de las regiones, se dio un paso nunca visto en el país, y es en un ejercicio que duró aproximadamente 10 meses, después de haber recorrido el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Agricultura y por supuesto la gerencia del Pacto Agrario, de haber recorrido el país de norte a sur, de oriente a occidente, ir hasta los sitios más recónditos y alejados, como por un lado Acandí, por otro lado Leticia, por otro lado Puerto Carreño. Logramos que todo el país expresara su voluntad, no solo de participación, sino adicionalmente de expresión, de colocación sobre la mesa de aspiraciones en función de proyectos regionales y locales, y además de políticas, insumos que van a ser utilizados en la misión rural. De modo que cuando recorrimos tanto los funcionarios del Ministerio de Agricultura, en ocasiones con el viceministro Aníbal Fernández, en ocasiones con el viceministro Hernán Román, en ocasiones con el ministro de Agricultura, y cuando lo hizo también el Ministerio del Trabajo y el ministro Juan Carlos se va a referir más explícitamente a la labor que ellos realizaron, la focalización que ellos le dieron, y cuando el gerente del Pacto César Pardo hizo lo mismo, realmente a través de los CONSEAS y de los consejos municipales de desarrollo rural y de las expresiones en las regiones de todo tipo de asociaciones, fue fundamental para nosotros y de verdad extraordinario observar cómo la cantidad de proyectos que nosotros jamás pensamos que iban a llegar, llegaron. Y llegaron con una gente entusiasmada, porque no solamente lo mandaron por internet los proyectos, sino también vinieron hasta acá a presentarlos porque querían tener la seguridad de que esos proyectos entraban dentro de la canasta de proyectos que nosotros estábamos esperando. Participaron todos los departamentos, participó cerca del 85% de los municipios, y en política y en diseño de política participaron también casi todos los departamentos y aproximadamente el 40% de los municipios. De modo que de verdad esto es un hecho histórico. Aquí se expresa verdaderamente y se ha expresado un proceso de centralización. Considero adicionalmente que el gobierno tiene que continuar con este proceso porque es la forma más concreta como nos hemos acercado a las regiones, no solamente en un contacto personal, sino también dando la oportunidad y la apertura de que ese contacto personal y ese acercamiento del gobierno central se exprese por parte de las regiones en proyectos, en diseño de políticas, en recomendaciones de políticas e inclusive hasta en críticas al gobierno que nos permiten a nosotros corregir y tomar mejores decisiones. De modo que, ministro Juan Carlos Cortés, creo que usted también tiene mucho que decir en la perspectiva de lo social, de las organizaciones sociales, y luego César nos cierra
dándonos unos datos muy precisos, no solamente en función de los proyectos, el tono que esos proyectos tuvieron, sino las recomendaciones de política. Gracias, señor ministro. Un saludo especial para todos los periodistas, señor ministro y funcionarios del Ministerio de Agricultura. Efectivamente, el Ministerio del Trabajo, como parte de la Secretaría Técnica del Pacto Agrario, de manera articulada y coordinada con el Ministerio de Agricultura, quiere resaltar que este es un hecho sin precedentes, como lo ha expresado el señor ministro, en la historia de la política pública del país, porque tenía dos objetivos fundamentales: contactar a la sociedad civil, a las organizaciones sociales productivas, para reformular la política pública en el sector agropecuario, y dos, orientar la ejecución de recursos y proyectos a necesidades sentidas por la comunidad. Y en esa tarea avanzamos en un proceso de diálogo y de construcción social, reitero, sin precedentes. El Ministerio tuvo contacto con 27.000 organizaciones sociales en el país, productivas, de campesinos, a través de diversas vías de reuniones personales, de contacto telefónico, de relacionamiento a través de redes sociales, y eso ha generado un resultado muy importante cuyas conclusiones se ven en la formulación de los proyectos y en la participación social para la reformulación de la política pública. Por eso, desde la perspectiva del sector social, lo primero que resaltamos es que se trata de un ejercicio de diálogo social sin precedentes. Y lo segundo, que ese ejercicio ha conllevado a la formulación de proyectos que van a impactar en la cotidianidad, en la vida de las comunidades, que desde la perspectiva del sector trabajo, ahora lo veremos de manera particular, también se enfoca a la promoción de oportunidades laborales en el campo y a la generación de líneas que van a permitir reactivar la producción de empleo en zonas agrícolas del país, complementando así toda esta estrategia de mejorar la productividad y la competitividad en el campo, y por supuesto fortalecer la institucionalidad. Nos parece, señor ministro, que además haber logrado este fortalecimiento de los consejos tanto municipales como departamentales es un mérito enorme que la sociedad no puede perder, que tenemos que seguir en esa línea, porque ahí está la institucionalidad, la democracia efectiva y directa, y los medios de participación para la formulación, actualización de la política pública, y nos parece desde el Ministerio que este es otro de los principales productos y conclusiones de este esfuerzo institucional. Doy la palabra al doctor César Pardo para puntualizarlos. Antes de que César Pardo nos puntualice, y escuchando al ministro del Trabajo, nosotros nos acercamos a una etapa de posconflicto, y en esa etapa de posconflicto lo más importante, lo fundamental, es que se consolide precisamente la participación y la expresión de las regiones en todos estos procesos. ¿Cuáles procesos? No solamente los procesos que dan vía libre al plan de desarrollo, al proceso que da vía libre a la misión rural, sino al proceso que da vía libre a la participación regional. Porque es fundamental que los campesinos y todo el país entiendan que el país es la suma de los colombianos que no solamente están en las ciudades, sino también de los que están en el campo, y en este caso ejerciendo desarrollo en el campo. Que el proceso que estamos viviendo es un proceso de consolidación nacional alrededor de la paz, pero que la paz arranca por los que hoy están en el campo, trabajando, proponiéndonos proyectos, proponiéndonos ideas, haciéndonos recomendaciones, desarrollando el país. Y que lo que vamos a hacer con la paz es sumarle a ese proceso. Pero es este proceso, esta expresión que estamos viviendo aquí con lo del pacto agrario, que valida una institucionalidad regional, municipal, veredal,
que está viva y que le está diciendo al país, y el gobierno lo está reafirmando, que ellos también valen. Como lo ha señalado el ministro, lo que se ha dado en el país a partir del 12 de septiembre del año pasado es un hecho sin precedentes, porque el proceso, que es un proceso participativo, democrático, en donde las entidades territoriales jugaron un papel muy importante y en donde los actores rurales, a través de las organizaciones y de la institucionalidad, como se ha señalado aquí, que son los consejos municipales de desarrollo rural que existían desde la ley 160 de 1994, pero que estaban dormidos, o incluso muchos ni siquiera se habían constituido, y de los consejos seccionales de desarrollo agropecuario CONSEA, dirigidos por los gobernadores a nivel departamental, se realizó un proceso que en primer lugar tenía como propósito, o sigue teniendo como propósito, porque vamos a recibir propuestas hasta el 30 de junio del año de este mes, hasta el 30 de este mes, recibir propuestas sobre lo que debe ser la política agropecuaria y el desarrollo rural. Es la primera vez que se consulta, es la primera vez que los campesinos y los productores son actores fundamentales en relación con estas propuestas. Y en este primer frente, que tenía como ejes temáticos el tema de la tierra, del agua, de los componentes productivos, de la parte institucional, de la inversión en bienes públicos y sociales. En este primer frente se han recibido hasta la fecha 460 relatorías que van a ser sistematizadas, van a ser organizadas por una organización que es la Fundación Ideas para la Paz, y en donde se producirán los documentos que recogen fundamentalmente todas estas aspiraciones que vienen de los municipios y de las zonas más apartadas del país. Estos insumos que se recogen a través de este primer frente, este primer propósito del Pacto Agrario, junto con los insumos que produzca la Misión Rural y junto con la información que nos dé el Censo Nacional Agropecuario que se está adelantando en estos momentos, van a constituir los elementos fundamentales para la definición de lo que va a ser la nueva política económica, agropecuaria y de desarrollo rural. El segundo frente, como se ha señalado acá, surgió porque por primera vez el Ministerio de Agricultura tiene un presupuesto de cerca o de más de 5 billones de pesos para inversión. Y el gobierno nacional decidió que buena parte de ese presupuesto, 1 billón de pesos, se destinara para financiar iniciativas que provinieran de las localidades, de los municipios y de los departamentos. Entonces se produjo un documento que estableció las reglas del juego, en donde se señaló que los municipios podrían presentar propuestas referidas a proyectos productivos, a vivienda de interés social rural y a empleo rural temporal. Estos proyectos municipales pueden ser financiados hasta en un 80% con recursos del Ministerio de Agricultura y con un tope por proyecto de 246 millones de pesos, o sea, 400 salarios mínimos legales mensuales. En relación con estos proyectos, se señaló que los municipios podrían, los consejos municipales podrían priorizar 5 proyectos.